Resulta común ver a las personas en su arrogancia insultar a otras sin percibir ni siquiera qué están diciendo o qué significado tienen sus improperios. En este sentido, la palabra idiota se la escucha a diestra y siniestra por personas que nunca han reflexionado respecto a su verdadero significado. La palabra en latín idiota deviene de raíz griega idios, que significa de uno mismo, tal como se puede ver en los ejemplos de lo privado, lo particular, lo personal. De allí se observa aquellos rasgos compartidos en la idiosincrasia o en el idioma. La persona idiota, en términos griegos, era aquella que actuaba en forma privada en referencia a su propia particularidad, es decir, la persona idiota era la que solo se preocupaba por sus propios asuntos privados y rechazaba toda causa común. En consideración a que el hombre es un animal político, aquella que negaba su esencia hacia el bien común era destratada por la civilización pretérita. Ya en tiempos latinos se dijo del idiota que es el lego, entiéndase la persona sin experiencia o ignorante. El idiota, en este sentido, es aquella persona que solo sabe después de haber transitado una experiencia, mientras que la mente superior es la que puede percibir la belleza, la conveniencia y la elegancia de lo que habrá incluso antes de comenzar el proceso. Para el medioevo, la idea del idiota como iletrado e ignorante sigue vigente, pero es un uso propio del extranjero por lo cual no tuvo mayor relevancia en el vocablo. En tiempos de modernidad ocurrió una suerte similar en cuanto para el siglo XVI seguía siendo poco utilizada la palabra idiota. Sin embargo, la acepción conjuga las ideas pasadas ya que idiota significa hombre privado y sin letras. Lo cierto es que luego del repaso histórico, cada uno sabrá si en plena posmodernidad es posible afirmar que existe una corriente cultural tendiente a idiotizar a las futuras generaciones, esto es, atomizarlas y quitarles la capacidad de pensamiento crítico para que allanen el camino de aquellos que desean controlar las esferas de la sociedad pública, promoviendo que el individuo se quede en su propio lugar. Es que ciertamente el amor al otro y la vida en comunidad es uno de los desafíos más grandes que enfrenta cada individuo en una sociedad líquida. Mientras el mundo posmoderno ofrece la ilusión de la libertad, el hombre que ascribe dichos postulados se atomiza a sí mismo suprimiendo al otro. En tal supresión subyacen dos ideas complementarias, estando por un lado la idea del yo absoluto, donde la persona es su propio fin, y por otro lado aparece un terror a lo desconocido, al otro. Un ejemplo serían los hombres herbívoros del Japón, donde a veces por miedo a las denuncias feministas o a veces simplemente por querer crecer laboralmente, los hombres rechazan todo tipo de contacto con las mujeres. Estos hombres, por citar este ejemplo específico, poseen las características compartidas donde se puede mostrar que son personas preocupadas por el progreso material que los compele a la soledad en búsqueda de la prosperidad, como así también aparecen luego aquellos en los que subyace una forma de entretenimiento muy particular que es el consumo masivo de Internet, pero siempre en soledad, es decir, los que se encuentran aislados del mundo real, pero muy interconectados en el mundo virtual. Lo que finalmente queda por reconocer es que este ejemplo específico que se ha dado en Japón hay una muestra real y fehaciente de cómo se evita el contacto real con el otro. También, sobre tal fenómeno, se muestra que en reiteradas ocasiones la falta de virilidad genera un mutuo rechazo entre hombres y mujeres. Tal como se observa, en las antípodas del amor no está precisamente el odio, sino la indiferencia. Al aborrecer a alguien se genera un sentimiento, pero con este ejemplo citado lo que se muestra es en realidad una indiferencia absoluta al encuentro más elevado que se puede dar una persona con la otra, es decir, al amor. La actual sociedad rinde culto al amor hacia uno mismo, donde la persona se edifica según su propio capricho y sin límite moral, natural o social alguno. Véase si no, cómo se han dado los debates en torno a los transespecie, las industrias transnacionales o incluso las teorías transhumanistas. Mientras la sociedad compele a atomizar a la persona y volverla cada vez más idiota, es decir, preocupada solo por sí mismo, uno debe recordar que el amor heredado de la cristiandad es un acto de libre albedrío donde el hogar se construye sobre una roca. En tal sentido, la persona renuncia a las libertades mundanas
para darse íntegramente a una nueva unidad de vida, donde el otro pasa a estar por sobre uno. El amor hacia el otro se consolida en un proyecto creador, en un compromiso para constituir, a base de riesgos y pérdidas, un nuevo impulso creativo para el espíritu, donde está llamado a dejar un legado de trascendencia, donde uno mismo ya no es el centro. Es posible que el rescate de los valores se logre dar cuando las nuevas generaciones valoren más la vida comunitaria y la familia antes que las ilusiones de la libertad privada que ofrece el mundo posmoderno. Por ello, es prudente siempre recordar aquella vieja mitología de Narciso. Tanta belleza en Narciso hizo que Eco se enamorara perdidamente de él. Pobre mujer que ante el amor no correspondido subsumió su vida a un eco sin fin de lamento y dolor, quedando de su existencia solo un sonido que paulatinamente se desvanecía. Tal dolor anotició a Afrodita que, conmovida, cedió a los pedidos de venganza de la ninfa del bosque. El hermoso Narciso un día sería víctima de la diosa, quien lo esperó en el interior de un lago. El esbelto joven, al intentar tomar agua fresca para calmar su sed, no sabría que aquel día sería su último día de caza. Al asomarse a las aguas notaría la imagen más bella que jamás alguien podría imaginar. En su inútil intento quiso tomar la figura, pero era en vano querer capturar un reflejo. El tiempo pasó y Narciso no podía más que seguir observando la hermosa figura que llegaba a sus ojos. Desenlace fatal para Narciso, que habiendo llegado sediento a la ribera moriría deshidratado a la espera de tomar para sí aquella belleza que veía. Tantas veces más el hombre moderno descuida las necesidades más básicas de su ser con tal de mantener la estética. De hecho, la posmodernidad es un proyecto estético, individualista y atomizante, donde la persona se traduce en aquello que puede mostrar y donde lo sustancial está completamente relegado. Basta tomar un ejemplo tan básico como la visión narcisista para luego observar cómo centenares de personas se arrogan la capacidad de ser grandes pensadores, grandes artistas, grandes científicos, cuando simplemente son seres atomizados preocupados por sí mismos en búsqueda de más seguidores, más suscriptores, más ganancia, más poder en el mundo. Tal como sucede con Narciso, aflora en el mundo esa búsqueda de solo mirarse hacia sí mismo y no contemplar la realidad externa al propio ser. Es que fácilmente es vendible a los ojos aquel que goza una vida ilusoria. Es muy fácil ofrecerle a la persona que no posee conciencia de sí mismo y del cosmos que su propia vida es una vida perfecta y que no debe preocuparse por ningún asunto público. Lo cierto es que lo público es aquello que rodea a la persona, y tal como lo dijese Aristóteles, el animal no es solo el ánima, no es solo el principio viviente, sino que también es político. También es un ser que se desarrolla a partir del otro, y de hecho no se puede entender la propia identidad sin la relación que hay con el otro. No se puede entender al yo si no se considera también las circunstancias, y como tampoco se puede entender la propia vida si la misma no se desarrolla en una relación comunitaria, ya sea con la sociedad o ya sea con la propia familia. En tiempos actuales, la romantización del yo se ha profundizado. Cada uno crea la mejor imagen para ofrecerle al mundo y a sí mismo, sin reflexionar qué tan real es aquella ilusión que solo cautiva a desprevenidos y a frívolos.